El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte del desierto de Egipto, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. En el corazón de Egipto, el pueblo de Israel vivía bajo el yugo de la esclavitud. Moisés, un hombre de mediana edad, nacido en un tiempo de opresión, había crecido lejos de su pueblo, pero siempre con una llama interna que le decía que su destino estaba marcado. Su vida había sido marcada por la adopción de la hija del faraón, y aunque creció en los lujos de la corte egipcia, nunca pudo olvidar las voces de su pueblo, atrapado en el sufrimiento. Una noche, mientras pastoreaba en las montañas cercanas a Madián, algo extraordinario sucedió. Una zarza ardía con fuego, pero no se consumía. Moisés se acercó cautelosamente, y de entre las llamas, una voz resonó en su interior: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. He oído el clamor de mi pueblo y he visto su sufrimiento». La voz le ordenó que regresara a Egipto y liberara a los israelitas de la opresión del faraón. ¿Cómo podría él, un hombre común, enfrentarse a la poderosa maquinaria del imperio egipcio? El miedo y la duda invadieron su corazón, pero el llamado era claro. Moisés regresó a Egipto, sintiendo la presencia divina a su lado, pero también la fuerza de la duda que lo acosaba. Al llegar, se enfrentó al faraón, un hombre imponente y arrogante. «Deja ir a mi pueblo», ordenó Moisés. El faraón lo miró con desdén y respondió: «¿Quién es ese señor para que yo obedezca su voz? No dejaré ir a Israel». Con una mirada desafiante, Moisés levantó su cayado y, por orden de Dios, desató la primera de una serie de plagas. El río Nilo se convirtió en sangre, una señal de la ira divina. Pero el faraón, lejos de rendirse, se endureció aún más. Cada plaga que se desató, ranas, moscas, langostas, hasta la muerte de los primeros nacidos, era una bofetada directa al poder del faraón y sus dioses. Pero en cada uno de estos momentos, el faraón se negó a escuchar, dejando al pueblo de Israel atrapado en una pesadilla interminable. La última plaga, la más devastadora de todas, sería la más aterradora: la muerte de los primogénitos de Egipto. Pero Dios dio instrucciones claras a los israelitas: marcarán sus puertas con sangre de cordero, y el ángel de la muerte pasará por alto sus hogares. Esa noche, un lamento recorrió Egipto, mientras las familias lloraban la pérdida de sus hijos, pero en las casas israelitas, la salvación llegó a través del sacrificio. La mañana siguiente, el faraón, derrotado y quebrantado, ordenó que los israelitas salieran de Egipto. El pueblo, liberado pero temeroso, comenzó a prepararse para el largo viaje hacia la libertad. Con las manos llenas de oro y riquezas, los israelitas se dirigieron hacia el Mar Rojo, la última barrera antes de la verdadera libertad. Dios, en su misericordia, guiaba a su pueblo como una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero el faraón, después de haber tenido tiempo de pensar, se arrepintió de dejar ir a los israelitas y reunió a su ejército para perseguirlos. En una escena dramática y angustiante, las tropas egipcias comenzaron a acercarse al pueblo, mientras el mar parecía cerrar el camino. La desesperación se apoderó de Israel, pero Moisés, confiando en el poder de Dios, levantó su cayado y extendió su mano hacia el mar. En ese momento, las aguas se dividieron, dejando un camino seco que llevó a Israel a la seguridad. «Caminen, que el Señor va delante de ustedes». Uno por uno, los israelitas cruzaron, con la tierra seca bajo sus pies, mientras el ejército egipcio los perseguía, pero la columna de nube se interponía entre ellos. Cuando todo el pueblo de Israel había cruzado al otro lado, el faraón y su ejército se lanzaron al mar. En ese instante, las aguas regresaron con furia, tragando a los soldados egipcios y destruyendo su ejército. El pueblo de Israel estalló en júbilo, celebrando la victoria que solo Dios podía haber logrado. Sin embargo, la celebración se vio opacada rápidamente. El desierto les esperaba, un lugar de pruebas y desafíos. Los israelitas, aunque libres, se encontraron sin agua, sin comida, y con el sol implacable sobre sus cabezas. ¿Cómo podían vivir en un lugar tan inhóspito? El hambre y la sed los hicieron quejarse, deseando regresar a Egipto. Pero Dios, en su fidelidad, no los abandonó. Les envió maná desde el cielo para alimentarlos, y les dio agua de una roca. A pesar de su ingratitud, Dios seguía proveyendo para su pueblo, enseñándoles a confiar en Él en cada paso del camino. Los días pasaban, y el pueblo de Israel comenzó a asentarse en el desierto, pero la ansiedad por la seguridad de su futuro nunca desapareció. Moisés, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, subió al monte Sinaí, donde Dios le reveló sus leyes.
En ese lugar sagrado, Moisés recibió los 10 mandamientos, principios divinos que guiarían a Israel en su vida como nación. Con estas leyes, Israel podría vivir en paz y justicia, apartado de las naciones de la tierra. Pero mientras Moisés permanecía en la cima del monte, el pueblo se impacientó. La ausencia de su líder provocó dudas y temores. En un acto de desesperación, el pueblo construyó un becerro de oro y comenzó a adorarlo, olvidando todo lo que Dios había hecho por ellos. Cuando Moisés descendió y vio la idolatría, su ira fue terrible. Destrozó las tablas de la ley y destruyó el becerro. Moisés, con una fervorosa intercesión, rogó por el perdón del pueblo, y Dios, en su misericordia, renovó el pacto con Israel. El tabernáculo, el lugar de su presencia divina, comenzó a ser construido. Dios habitaba en medio de su pueblo, guiándolos con su presencia visible. La nube de gloria descendió, marcando el lugar donde Dios estaba, y el pueblo vio su fidelidad. Los años pasaron, y con cada desafío, Israel comenzó a entender lo que significaba ser el pueblo de Dios. No solo era un pueblo liberado, sino un pueblo llamado a vivir según los principios divinos que los distinguirían de las demás naciones. Después de años en el desierto, Israel llegó finalmente a la puerta de la tierra prometida. Moisés, ahora envejecido, subió al monte Nebo y miró la tierra que Dios había prometido a sus antepasados. Con una mezcla de tristeza y satisfacción, Moisés sabía que su misión había terminado. Él no cruzaría al otro lado, pero confiaba en que Josué, su discípulo, sería el líder que llevaría al pueblo a la victoria. El pueblo, al ver la tierra prometida a lo lejos, sentía la emoción de generaciones de esclavos que finalmente verían cumplida la promesa de Dios. Con la muerte de Moisés, el liderazgo pasó a Josué, quien, lleno de valentía y fe, guiaría a Israel a la conquista de Canaán. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán, y como se les había prometido, comenzaron a tomar posesión de la tierra. La primera gran victoria fue la caída de Jericó, donde las murallas se desplomaron con el sonido de trompetas y el grito de guerra del pueblo. Dios había cumplido su promesa, y el pueblo de Israel, finalmente libre, comenzó a construir una nueva nación.